Buenos días, esta es la clase número 23 de inglés inicial. Hoy vamos a ver el present perfect, que es el equivalente a nuestro pretérito perfecto. Muy bien, llevamos ya varias clases en las que estamos viendo tiempos pasados. Realmente es que en inglés, bueno, en español hay más incluso, hay más tiempos pasados que en español hay más tiempos que en inglés. Pero en inglés también hay bastante, entonces vamos a ir viéndolos poco a poco. De todas formas, puede ser un poco irónico que un tiempo pasado se llame presente perfecto, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de gramática, porque vamos a empezar como siempre con 4 verbos, que viene bien tener vocabulario y aprendiéndolos poco a poco porque es importante. Muy bien, 2 verbos regulares y 2 verbos irregulares, como siempre. El primero es el verbo terminar, que se dice end, ¿vale? Como es un verbo regular, ya basta con añadirle ed, sería ended, ¿vale? Y vamos ahora con el siguiente verbo, que es disfrutar, enjoy. Como el verbo regular, se le añade ed, enjoyed, ¿vale? Y lo mismo el participio. Estoy pensando en algún otro verbo que acabe en Y, por ejemplo, dry. Habéis visto que cuando hay un verbo, en otras ocasiones hemos visto que algún verbo acababa en Y y lo que hacíamos era sustituir la Y por I latina y le añadíamos ed, ¿verdad? Aquí no ocurre eso porque va precedido por una vocal. Entonces, lo que ocurre es que simplemente se le añade la ed para que la Y actúe como una consonante, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso. Además, no tendría mucho sentido ponerlo así. Enjoyed. 3 vocales juntas, ¿verdad? Sería cacófono. Entonces, lo dejamos así. Muy bien, y aprender, que es un verbo irregular, es learn. Learn. Y el irregular es learned, learn. ¿Vale? Vamos ahora con el siguiente verbo, que es permitir. Let. Bueno, más que permitir, que también... sí, permitir, dejar, ¿vale? Más o menos, sería esa la traducción. También hay otro verbo para permitir, que es allow, que en este caso es regular, con lo cual sería allowed, la forma de pasado. De todas formas, como vamos a ver el irregular, que es let, es el que nos quedamos. Let, let, let. Esas son las 3 formas del verbo permitir o dejar. Muy bien, y así es cuando entramos en gramática. Vamos a ver un tiempo nuevo, que es el presente perfecto. Y, ¿qué es lo que estaba yo diciendo antes? Estaba hablando de... Ahora, estaba yo hablando de que es curioso que un tiempo pasado comience por la palabra presente. Y es que tenemos que fijarnos en la palabra perfecto. Perfecto o perfect indica que la acción ya está realizada, digamos, se ha concluido. Con lo cual, si se ha concluido, tiene cierta connotación de pasado, ¿vale? Entonces, cuando veamos perfecto, significa pasado, pero además asociar, os aconsejo que asociéis perfecto a verbo haber. Es decir, un tiempo perfecto suele ser, digamos, compuesto. Aquel que tiene el verbo haber que lo precede, ¿vale? Con lo cual, si tenemos el verbo haber, la pregunta es, ¿en qué tiempo se conjuga ese verbo haber? Puede ser en presente, puede ser en pasado, puede ser en futuro.
etcétera. Vale, pues por eso nos lo dice que la primera palabra de este tiempo, que es el presente, nos está diciendo que el verbo haber lo tenemos que poner en presente. Y luego el otro verbo, como siempre, al ser un tiempo pasado y compuesto, tiene que ir en participio, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el presente perfecto o el pretérito perfecto, que en español sería, por ejemplo, fuera la negrita, por ejemplo, he comido, ese sería un presente perfecto, un pretérito perfecto en español, ¿verdad? O un present perfect en inglés. Pues aquí tenemos, como decía, la primera partícula, verbo haber, y la segunda partícula, verbo en participio, es decir, tercera columna. Para eso estamos estudiando los verbos, las tres columnas, porque hace falta. Los regulares muy sencillos, basta con añadirle ed, pero los irregulares no es tan sencillo, porque tenemos que aprendernos de memoria, ¿vale? Entonces, eso, la primera partícula, verbo haber, la segunda, verbo que sea, el verbo principal, en participio. Y este verbo, el verbo auxiliar, puede estar en presente, puede estar en pasado, puede estar puede estar en futuro, puede estar en condicional, puede estar en varias formas. Entonces, dependiendo del tiempo en el que se conjugue el verbo, se va a llamar de una u otra manera el tiempo. Pasado perfecto, el verbo haber en pasado. En vez de por ejemplo, había, sería pasado perfecto. Futuro perfecto, pues el verbo haber en presente. En vez de había, habré. Condicional, habría. Habría, ¿vale? Más o menos esa es la lógica que hay que seguir con los tiempos. Por lo menos a mí me sirve. Vale, perfecto. Ya lo hemos introducido un poco el tiempo. Y ahora vamos al lío. Vamos a ver la estructura, como siempre, en afirmativo, en negativo y en interrogativo. ¿Vale? Perfecto. Pues entonces, comenzamos en afirmativo. Vamos a comenzar con un ejemplo base en español para que nos fijemos en él y nos sea más sencillo. He comido. ¿Vale? Siempre utilizo el verbo comer. No sé, me parece un verbo más o menos general, básico. He comido. Entonces, en inglés se diría así. I, por supuesto el sujeto siempre, verbo haber, igual que aquí, que comenzamos con el verbo haber, have, comido, comido, el participio del verbo comer, eaten, es un verbo irregular que resulta que en la tercera columna, en el participio, se conjuga así. Os he puesto un verbo irregular en inglés, pero vamos a poner otro ejemplo de verbo regular. Por ejemplo, el que hemos visto hoy. He disfrutado, ¿no? Tú has disfrutado. Has disfrutado. You have enjoyed. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos un ejemplo de un verbo irregular y un ejemplo de un verbo regular. Bueno, pues entonces vamos a ver la estructura. La estructura para que nos sirva para hacer las frases, etcétera. Pues la estructura sería primero el sujeto, ¿vale? Que puede ser I. Bueno, sí, que puede ser I, you, we, they, ¿no? Falta por supuesto la tercera del singular, pero la aparto. El sujeto más el verbo haber, have, más participio del verbo principal. ¿Vale? Esta sería la alternativa A. ¿Cuándo? Cuando los sujetos son estos. Pero si tenemos que el sujeto es he, o she, o it, ¿qué ocurre? Que no se puede poner have,
porque have va con esto. Se pone la forma que corresponde, has, que esto ya lo vimos, ¿verdad? Vimos que el verbo have con la tercera se pone has. ¿Más qué? Más el participio del verbo principal. Pues entonces vamos a poner un ejemplo de este, por ejemplo. Nosotros hemos ¿qué? Nosotros hemos aprendido. We have learned. ¿Vale? Así sería. Y fijaos una cosa interesante y es, como siempre, las contracciones. A los ingleses les encanta contraer. Se puede contraer have a continuación del sujeto y se escribiría de la siguiente manera. We've learned. Fijaos, se elimina HA, se pone apóstrofe y se continúa con VE. En caso de que fuera tercera del singular, vamos a poner un ejemplo. Nosotros hemos aprendido, pues vamos a poner ella ha, no sé, ¿ella qué? Ha caminado. Ha caminado. Sería she has walked. Si lo quisiéramos contraer, sería de esta manera. She's walked. Ya hemos visto en otras clases, hemos visto ya este tipo de contracción. La veíamos con el verbo to be, cuando decíamos she's my friend, por ejemplo, ¿no? Ella es mi amiga. Lo que hacíamos que en lugar de poner she is, cogíamos y hacíamos así. She's, ¿vale? My friend. Pero ¿qué ocurre? Que no podamos confundir este, que es el verbo has, no lo podemos confundir con este, que es el verbo to be. ¿Por qué? Porque después de un verbo to be, nunca vamos a encontrar un participio. Entonces, bueno, simplemente ese hecho. ¿Vale? Que con esto bueno, no se confunde. Perfecto, pues borro aquí y ya hemos visto la afirmativa. Vámonos ahora a ver el negativo. Como siempre, pues tenemos el sujeto, que puede ser I, puede ser you, puede ser we, o puede ser they, más que, más have not, que se contrae como haven't. Y luego participio del verbo principal, ¿vale? Vamos a seguir los mismos ejemplos, y así es más sencillo. Hemos puesto aquí, nosotros hemos aprendido, pues serían nosotros no hemos aprendido, ¿no? Nosotros no hemos aprendido. Y sería we haven't o have not learned. ¿Vale? Aquí no se contrae. Aquí no se contrae. A no ser, bueno, se podría contraer si en vez de poner haven't pusiéramos we've not learned. ¿Vale? Pero bueno, en fin, ya está. Para no liar más la cosa, lo dejamos así. Y ahora vamos con las otras personas, los otros sujetos. Si el sujeto, en lugar de ser lo que hemos dicho antes, es tercera del singular, con he, she, it, ¿qué tenemos? Pues tenemos que es, en vez de have not, has not, más participio. Has not se contrae así, hasn't. Entonces quedaría, en lugar del ejemplo anterior, ella ha caminado, podemos decir ella no ha caminado. Con lo cual sería she hasn't walked. ¿Vale? She hasn't walked. Ella no ha caminado. Muy bien. Y ya solamente nos queda la interrogativa, que sabéis bien cómo es, porque siempre hacemos lo mismo. Ponemos el sujeto entre medias del auxiliar y del verbo principal. El auxiliar es have, con lo cual have
más sujeto, estamos en la opción A cuando el sujeto es yo, tú, nosotros o ellos, ¿vale? Más qué, más participio, es decir, el verbo de la tercera columna, sea irregular o ed. Entonces, ¿cómo sería? En vez de nosotros no hemos aprendido, diríamos nosotros hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido. Sería have we learned. Have we learned. Y si fueran ellos han aprendido, pues en lugar de we ponemos they. Yo he aprendido. Have I learned. ¿Has aprendido? Have you learned? ¿Vale? Y vamos con la última. Cuando el sujeto es tercera del singular. Has más sujeto. Más sujeto. He, she, it. Más participio. Entonces quedaría, en vez de el ejemplo anterior, que es ella no ha caminado, diríamos ella ha caminado. Ella ha caminado. Dos puntos, ¿cómo quedaría? Has she walked? ¿Vale? Perfecto. Pues esta sería la teoría. ¿De acuerdo? Esta sería la estructura, así es como se utiliza, cómo se forma el presente perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, por supuesto, es ponerlo en práctica. Me voy a traer un poquito hacia arriba las frases. Y la idea es, como siempre, que mirad, aquí las tenéis, son 6 frases para utilizar cada uno de los 6 sujetos. Y os recomiendo pues, que paréis el vídeo, la hagáis y ahora yo también voy a pararlo, la hago y ahora las corregimos cuando estén hechas. Muy bien, pues venga, ya podéis empezar. Voy a parar el vídeo. Perdonad, que se me olvidaba. Lo suyo es que hagáis las frases en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Ya había hecho yo la primera, aquí la tenéis, pero bueno, así... Bueno, en fin, lo suyo es eso, que las hagáis en las 3 formas y ahora las corregimos en las 3 formas. Muy bien, pues nada, ya estamos aquí de vuelta. No sé cómo habrá ido, espero que más o menos bien. Ya lo que habréis imaginado, supongo que habréis dado cuenta pues que, bueno, cuando son verbos regulares, pues bueno, es más sencillo. Cuando son irregulares, pues hay que saberse los verbos. Ya está. Es la complicación que tiene, pero bueno. Pues nada, he terminado los deberes. Esa era la primera frase. En afirmativa, I have ended. Si habéis puesto en vez de end, finish, también está bien. Hay que terminar, acabar, sinónimo. My homeworks. Si habéis puesto the homeworks, vale. Lo que pasa es que, bueno, los ingleses muchas veces son muy posesivos. Les gusta indicar que son suyos, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, son cosas sin importancia. Lo importante es la estructura. Sujeto, auxiliar y el participio, ¿vale? Y luego para la negativa, poner esta negativa, que está bien, ya sea contraída o sea sin contraer, que sería have not, ¿vale? Está bien. Y eso, y el participio. Y luego para la interrogativa, como siempre, ponerla el auxiliar, el sujeto y el participio. Siguiente, has disfrutado tus vacaciones. Lo mismo, además es otro verbo regular, que además lo hemos visto hoy, igual que end. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. You have enjoyed your holidays. ¿Vale? Siguiente, Sara ha aprendido a pescar. Sara, aquí sí que hay una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta. El has, pues como estamos en tercera del singular, no podemos poner have. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, has. Y como aprender es un verbo irregular, no podemos poner learn. Bueno, realmente creo que justamente ese verbo te permite las dos. No estoy seguro, pero bueno, en fin. Como no estoy seguro, esta sí, esta seguro que está bien. Learned, el irregular. Pero, bueno,
La filosofía de un verbo irregular ya sabéis, es ponerla así, ponerla en la tercera columna, porque es el participio. Para la negativa, hasn't, y para la interrogativa, lo mismo, ¿vale? Como hemos visto en la estructura. Hemos ido a comer pizza. Aquí tenemos un verbo irregular, que es el verbo go, el participio es gone, así que lo mismo, ponemos we, como es we, no es has como aquí, en tercera del singular, así que ya está, have, y el resto igual, ¿vale? Habéis vendido mi coche. Aquí tenemos un verbo irregular que vimos, me parece, hace una o dos clases, no sé exactamente cuándo, ¿vale? Pero creo recordad que lo vimos, y si no, pues bueno, la cosa es que hay que buscar los verbos, tenéis que tener la lista de verbos irregulares y consultarlos. Habéis vendido mi coche. You have sold my car, haven't sold my car, have you sold my car? Vale. Han traído toda la familia. Traer, otro verbo irregular, que es bring. Bring es traer. Vender es sell. ¿Vale? Así que eso. Este es un verbo irregular. They have brought all the family. They haven't brought all the family. Have they brought all the family? Fácil, ¿no? Así se construiría una oración en presente perfecto. Y bueno, y para terminar la clase, os traigo como siempre perdonad, no quiero que veáis todavía el texto, es lo suyo que no lo veáis, ¿vale? Os voy a poner un audio y, como siempre, que quiero cada clase poneros un audio para que practiquéis listening y, me falta aquí la tilde, y lo suyo, bueno, es que intentéis, pues, por lo menos interiorizar las palabras, entenderlas. Lo ideal es escribirlo, lo que oís, y ponerlo varias veces. Escribirlo si lo entendéis directamente, mucho mejor. Si no, pues lo suyo es escribirlo, porque como os voy a dar el texto, pues lo comprobáis después. Si tenéis el libro, en la página 20, ejercicio 1. Así que voy a buscar el audio y ahora os lo pongo. Un momento, ahora vengo. Muy bien, pues vamos a escuchar el audio. Comenzamos. Page 20, Exercise 1. Listen and read Jake's email to his parents. Then match A to B to make sentences. Hi, Mum and Dad. How are you? I'm in Portsmouth with Megan's family. Megan is my new girlfriend. Look at her photo. Isn't she beautiful? She's also very intelligent and funny. Her family is great. Her parents are about 50 years old, and they're very friendly. Megan's father, Leo, is tall, but her mother, Susan, is short. Leo is a police officer, and Susan is a chef. Megan has got a big brother, Thomas. He's 29 years old, and he is married to Ella. They've got 2 very energetic children, Ryan and Mia. Megan has also got grandparents, Anne and George. They're very adventurous people. They like kayaking. Write soon. Love, Jake.